Así es, porque está con nosotros Bruno Mercanti. Bruno, Hola. ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo andás? ¿Qué Bruno. tal? Bueno, Bruno, para resumirlo, después él va a ampliar un poco más, es uno de los jugadores de rugby de Bahía Blanca. Después le vamos a preguntar si ya ex jugador o no, a mí me parece que no. Ajá. A mí me parece que no, pero bueno, lo dirá él después. Pero bueno, es uno de los jugadores de rugby que dio nuestra ciudad, que más lejos llegó en el profesionalismo. Y me parece, hay un dato que hoy pensaba en eso, Bruno. Vos lo hiciste pegaste el salto desde acá, es decir, no como por ahí otros jugadores, o como es habitual ahora, que se muestran en esa vidriera que es Buenos Aires, en algún club, y bueno, y de ahí tienen otra perspectiva, ¿no? Vos saliste de acá y te fuiste a Guernica directamente. No, no. A ver. Incluso yo me fui, aparte que, bueno, había muy pocos en Bahía que se habían ido. Había sido uno, eh, Licho, se había Licho. ido el Mono Lorenz, se había ido Pato de Uni, se había ido Pato Lón de Deportiva, y no sé si algún otro más. El Indio de Deportiva también. Era Sí, muy poco Soule. que se habían ido a Guernica, que tenían mediante una persona que era de Mar del Plata, tenían una llegada a ese club, y en ese club estaba un entrenador argentino de Chacabuco, la Chancha Jiménez. Entonces ellos habían tenido salida directa ahí, desde acá, pero yo no, yo me fui a la deriva a probar, me caí en Valencia a jugar a trabajar primero, empecé a trabajar en gastronomía, te estoy haciendo en el 2008, no había ni Ah, WhatsApp, perfecto, bien. no había nada, era otro mundo completamente diferente. Yo era muy chico, tenía 20 años, pero bueno, era el objetivo que tenía, las ganas de probar de lo que era un profesionalismo, o bueno, el sueño que tenía por lo menos era eso, y fui a intentar eso. Justo dio la casualidad que hay en Valencia estaba el club Les Abelles, que había ascendido a Primera División ese año, era el primer año que iban a jugar en División de Honor, así que me acerqué al club, pedí una reunión con el presidente para hacer una prueba. Ellos ya tenían el presupuesto cerrado, que era muy justo porque era el primer año que estaban en División de Honor, y tenían ya el equipo armado, porque yo había llegado tarde, hablando de esto era sobre julio o así, estaban en plena pretemporada. Así que, pero bueno, me hicieron una prueba, jugué con el segundo equipo, anduve bien, y bueno, no fue la mejor opción, digamos, lo que era profesional a nivel dinero y eso, Ujú. pero sí fue una entrada a jugar en primera división, a estar dentro de un plantel que tenía una infraestructura muchísimo más seria que la de acá, tenía un staff muchísimo más preparado, tenía profesionales también. Y bueno, estuve un año ahí, y después de ahí sí me fui a Guernica, que Guernica fui el primero bahiense que jugó en División de Honor con Guernica, porque los demás bahienses que habían estado en el proceso de ascenso. Que Guernica es un club que había arrancado de regional, como te diría, de cuarta división, y fue ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Después llegó a segunda división, División de Honor B, estuvo 2 años ahí, y de ahí subió a primera división. Y en primera división sí fui el primer bahiense que jugó en Guernica en primera división. Después fueron, a raíz mío, fueron un montón más, que yo, al estar muchos años ahí, aunque me haya ido a Italia y Francia, siempre seguí en contacto con Guernica, y entonces siempre le he pasado a muchos jugadores, Russo Pietrelli, Feta, Martín Subillé, el Chinito Jurado, Sí, muchos. sí, Joel fue. Sclavi, incluso a Joel Sclavi, que está jugando ahora en los Pumas, de Pueyrredón de Mar del Plata, también lo llevé yo a Guernica. Luego, junto con Gregorio Zabaloy, le hicimos el contacto para llevarlo a Po, lo llevamos nosotros en mi coche hasta Po. Eh, Pero sí. la idea original no era jugar al rugby. No, mi idea, sí, sí, sí. Yo Sí, fui a jugar al rugby, lo que fuiste a pasa es que jugar no al tenía. rugby y a descubrir un poquito qué había alrededor o ibas No, decidido. no, no. Mi sueño era ser profesional, Está dedicarme bien, al rugby, triunfar en el rugby, y bueno, la única manera que tenía en ese momento, no, digo, no había manager, no había. golpear puertas nomás. Exactamente, Claro, claro. ¿Y qué, exactamente. y qué pensás hoy a la distancia, Bruno, cuando decís a los 20 años pedí una reunión con un presidente para jugar en un equipo? ¿Qué pensás a la distancia? No, a ver,
si yo me pongo a pensar, fue muy loco todo. Estuve 16 años fuera, jugué partidos Copa Europa, jugué Segunda División Francesa Pro 2, estuve en Top 10, salí mejor jugador de Italia. Luego firmé con el Benetton Treviso para jugar en Celtic League. He entrenado con la selección italiana. Luego tuve un problema de salud y no pude continuar en Italia, pero es muy loco todo. O sea, yo estando en Guernica el primer año, me acuerdo, teníamos muy cerquita a Biarritz y fuimos a ver un partido de Copa Europa, Biarritz contra Bat. Y yo decía, yo quiero jugar acá. Y había un santiagueño, Poqui Coronel, que se reía, ¿no? Me decía, ¿qué vas a jugar acá? Pizza, me decía. Y al de 6 años estaba jugando en Pro 2, segundo partido, cuando debuto, yo fui como medical joker, cuando debuté contra Biarritz, en Biarritz, y ganamos. O sea, si me pongo a analizar y a pensar, es loquísimo todo. Bruno, te interrumpo para dar un datito que es, bueno, tu puesto siempre fue hooker, es un puesto para, por ahí el que no está en el deporte, es un puesto difícil de conseguir en lo que es la primera línea. Sí, yo inicialmente fui pilar, después cuando fui allá, claro, quedé chico como físicamente para jugar de pilar, y al ser un pibe para el peso que tenía y las dimensiones que tenía, era bastante rápido, bastante habilidoso, muy dinámico, entonces me construyeron hacia la posición de hooker, ¿no? Que bueno, es mucho más... quiero decir, tiene una complejidad que sos un poco primera línea, sos un poco tercera línea, luego también tenés puntos de que sos como si fueses el pateador, o sea, sos el centro de atención porque es a la hora que vos haces el lanzamiento en el line. O sea, tiene un poquito de varias cosas, ¿no? Tiene ese pánico escénico que puede tener un pateador, o que puede tener una apertura, o que puede tener una persona que es clave en algún momento, que te repito, que es como el lanzamiento de un line out. Después tenés que no taclear como un tercera línea, pero es casi, te piden en la estadística de partidos, te piden la cantidad de tackles que tenés que hacer son mayores a la de un primera línea y muy cercanas a la de un tercera. Después mismo la cantidad de kilómetros que tenés que correr adentro de la cancha son mayores a la de una primera línea y se acercan más a la de una tercera línea, aunque tenga las complejidades que tiene la primera línea, que es jugar en la primera línea a la hora del scrum, al tener una buena técnica en scrum, sos el responsable del lanzamiento de ese scrum. Es un puesto que es bastante complejo. Bruno, y un dato de color, después te vamos a preguntar obviamente en qué lugar te sentiste mejor, cuál fue por ahí el momento top, pero también fuiste entrenador de Guernica y jugador al mismo tiempo, que esa fue tu última etapa ahí. Bueno, no fue mi última etapa, esa fue la etapa anterior a Francia. El problema es, yo cuando firmo con el Benetton Treviso, me detectan una fibrosis en el corazón. Entonces, a raíz de eso, quedó un año parado, porque, bueno, montones de series de estudios y, bueno, también mucha burocracia, ¿cómo es? Administrativa. Sí, administrativa, del Comité Olímpico, claro. de esto, del otro. O sea, estuve un año parado, que justo ese año me vine acá a Argentina. Bueno, yo venía muy seguido, entonces me vine a Argentina y como para estar desconectado un poco, volví al club, jugué 2 partidos, que era contra Mar del Plata, jugué contra 2 partidos, el segundo contra Comercial, y ahí me rompo la rodilla, casualmente. Entonces, bueno, quedé parado un año y en ese año no pude, la resolución fue de que no podía volver a jugar en Italia, por lo menos en la región del Véneto, porque no me dejaba el Comité Olímpico. Uh-huh. Y entonces quedé sin club, ya con un campeonato empezado. Entonces Guernica estaba en una mala racha, venía de fundirse, de arrancar de cero de vuelta. Entonces, bueno, me voy a Guernica a ser un poco de entrenador y jugador al mismo tiempo,
que era ser de entrenador mientras me recuperaba la rodilla, y después una vez que me recupere la rodilla, que sería sobre el final de la temporada, terminar jugando ahí y después volver a enganchar. Y después, que incluso después de ahí fue cuando me fui a Francia. Uh-huh. ¿Y en qué lugar, digamos, sentiste que bueno, en el Pro D2, imagino, que estabas ahí en lo top? No, porque llegar a Pro D2 fue una consecuencia de lo que ya había hecho, ¿no? De haber jugado los 2 años en Guernica en División de Honor y haber salido mejor jugador de España, el haber jugado los 2 años en Petrarca Padova en Italia, haber salido mejor jugador de Italia, el haber firmado con el Benetton Treviso y después, bueno, que me haya pasado eso, que no se haya podido dar, entonces ese currículum fue lo que a mí me lleva a ir a Pro D2. Incluso en Pro D2 yo voy por un medical joker, porque a mí me fichan sobre fines de julio, donde yo ya prácticamente llegué una semana antes de que empiece el campeonato, en agosto ya empieza Pro D2. Y se lesiona un jugador, se hace una lesión grave, se rompe uno de los hookers, se rompe el tobillo, el ligamento, todo, iba a estar todo el año fuera. Entonces yo voy como medical joker ahí, incluso yo iba a firmar en realidad con el BRAC de Valladolid. Ah. Y termino yendo ahí a Pro D2. Obviamente que a nivel deportivo Pro D2 es altísimo, o sea, juego contra Bayonne, juego contra Béziers, contra Montauban, contra Biarritz, o sea, equipos históricos del rugby europeo, de top 14, de Copa Europa, campeones de Europa. Cómo viven el rugby ahí en Francia. Jugamos, el Pro D2 se juega siempre de noche, jugamos los viernes a la noche, 8.000 personas todos los viernes, 10.000, 15.000. O sea, una pasión, eso sí. Bruno, ya que tocamos el tema de la categoría, bueno, te habrás enterado de la lesión que tuvo este chico de la Vega Mendía, que salió de Pampas, que estaba jugando justamente en esa categoría. Y quería preguntarte qué tipo de categoría es este chico que, como publicamos en la nueva, tuvo que dejar el rugby porque sufrió 3 conmociones. Juega de medio scrum, no de los forward, de los delanteros, pero... bueno, no sé qué te generó eso. Y por otro lado, preguntarte, ¿es muy dura la liga esa en comparación, por ejemplo, con lo que podría ser, no sé, un top 14? Pro D2 con top 14, ¿decís la diferencia? Sí. A ver, a diferencia de nivel de juego, no hay mucha. Incluso fuera de temporada los equipos se miden mucho. Nosotros jugábamos, no llegué a jugarlo yo, pero Angulén, donde fui yo, en pretemporada jugaba amistoso contra Po, jugaba amistoso contra La Rochelle. También son partidos de pretemporada, pero la gran diferencia que hay en el top 14 y el Pro D2 es que en el top 14 está lleno de estrellas y en el Pro D2 no. Pero el nivel de juego no es muy diferente, y lo que tiene el Pro D2 que es muchísimo más violento que el top 14. O sea, no hay tanta televisión, no hay tanta magia. Claro, el Pro D2 se vive muchísimo dentro del país, pero no está televisado a nivel internacional como es el top 14 y así. Entonces hay como por ahí es un poquito más permitivo. Los franceses de por sí, y la cultura francesa rugbyística es muy violenta. Ya desde la división más inferior es la división, más violenta es todavía. Son muy del rugby de la vieja escuela, sin cuestionar si está bien o mal, ¿no? Pero bueno, son así. Es muy normal que se peleen, es muy normal que haya esa chicanada de lo que se hacía antes, tirar un despelo, un dedo en el ojo, de un pellizcón. Sí, es más vehemente, digamos. Sí, un tackle a destiempo, ¿viste? Es así, sí. Cada vez menos, pero sí, es muy violento. El Pro D2, con diferencia de todo lo que jugué yo, con el rugby italiano, que es muy frontal, los scrums son muy duros, muy pesados, gente muy grande, el Pro D2 es muy violento. Uh-huh. Bueno, Bruno, y en tu caso, volviste a jugar a Argentino el año pasado, entraste, jugaste algún partido, o fue en el que volviste, fue en el que te lesionaste. Sí, en realidad
Yo venía, los últimos años que jugué, venía ya teniendo varias lesiones en los isquiotibiales, tenía varios desgarros y que sumado a la pandemia fue lo que me llevaron a dejar de jugar. Pero bueno, siempre no es que había tenido un retiro como así, como concreto, ¿no? Y cuando vine acá, por estar un poquito más cerca del club y bueno, también por estar con todo lo social que conlleva, ¿no? Estar en un equipo. Quise volver a jugar, lo que pasa que en el primer partido me desgarré, después intenté recuperarme, volví a jugar, me volví a desgarrar. Entonces, bueno, sumado al trabajo, que ya uno está trabajando, sumado a las responsabilidades que tenemos el día a día, es como que no puedo dedicarme como debería para no lesionarme, para hacer una recuperación más consciente. Entonces, no volví a jugar. Voy a darle una mano los martes con el tema del Scrum, a Licho y a Moño. No descarto, no es que no me gustaría, lo que pasa que no es el momento porque no tengo el tiempo y no puedo estar lesionándome porque después tengo que trabajar, tengo que hacer una vida, entonces se me complica mucho. Estoy ahí como todo el tiempo entre el sí y el no, pero de momento no. Bruno, creo que se abrieron varias ventanas como para ir preguntándote. Te consulto de cómo viviste esto de pasar del amateurismo al profesionalismo y este regreso hacia atrás en cierta forma, porque esto que decía, me pedían hacer tantos tackles, correr tanto, eso es profesionalismo puro, y a la vez cómo trasladaste todo eso que habías vivido a este contexto mucho más amateur. No, todo el tiempo estuve relacionado con los dos y sos muy consciente porque no llegás o sea, sabés a dónde estás todo el tiempo y qué es lo que pretende un lugar y otro, ¿no? Eh, incluso se hace mucho más difícil cuando venís para acá, en el sentido de la infraestructura de los clubes, desde la iluminación de la cancha o donde se entrena la cancha misma, al irte a tu casa sin siquiera pasar por el estadio y ducharte, a tener todo, llegar a las 8 de la mañana, que te den el desayuno, después tener análisis de video, después que te pasen al gimnasio, después tener un snack, después pasar al campo, del campo pasar por el fisio, almorzar, dormir una siesta, volver al campo, o sea, es de tenerte como un Fórmula 1 y cuidar todos los detalles, pero yo creo que todos los argentinos que se van afuera nunca pierden esa esencia o esa humildad de saber de dónde venimos, de saber de que en los clubes de acá no hay la infraestructura que hay allá. Incluso eso nos hace valorar muchísimo cuando estamos ahí, todos esos mimos que nos dan, ¿no? Y que cómo nos cuidan, que acá no lo tenés. Inclusive tal vez te fortaleció todo eso para ir a golpear puertas, a decir yo quiero esto y llegar sin tantas exigencias y todo lo que fue llegando, bueno, como darle la bienvenida, ¿no? Sí, sin duda. Yo, la primera o sea, cada renovación que hacía o cada club, o sea, fue muy progresivo todo y siempre fue mejor. Y nunca tuve pretensiones, siempre fui agradecido. Yo era fácil de negociar con no venía de tener un caché o una trayectoria como para yo poder ir a discutir a un escritorio a ver cuánto me daba. Sí, y en eso que decía Bruno también del crecimiento, de ir avanzando, de exigencias o de niveles, y en esto que marcabas de tu posición, de que de verdad pues, quizás uno de afuera nunca lo piensa, pero en un momento el juego pasa solo por vos, que no le pasa a muchas posiciones ni a muchos jugadores. ¿Cómo fuiste viviendo toda esa presión y esa exposición cada vez que ibas escalando? Bueno, el primer año en Petrarca, que fue un salto bastante grande de España a Italia, me costó muchísimo. Incluso los primeros 4 meses no jugué ni un partido, iba a la psicóloga. Teníamos una psicóloga de Portola y tenía que ir 2-3 veces por semana, porque si bien yo soy italiano, 8 apellidos italianos, estoy muy relacionado con Italia, mi familia, y en mi casa se habló siempre italiano, pero no es lo mismo el hablar italiano y saber entender y hablar italiano a estar dentro de una cancha con 5.000 personas, con un protector bucal, todos gritando y que el tipo hable en italiano. Lo mismo me pasó en Francia también.
entonces tenía mucha presión, y me pasaba que en los entrenamientos andaba muy bien, llegaba a la hora de los partidos y me mandaba cagada, porque por ejemplo, una cuestión mental, Claro. de confianza, el Rausal le llaman eso, ¿no? Yo la noche anterior estaba maquinando, me levantaba cansado al otro día del partido, no descansaba bien. Entonces, bueno, hay muchísimos ejercicios que me hacía hacer la psicóloga, de respiración, que me llevaron a controlar todo eso y a sentirme relajado a la hora del momento de ser yo el centro de atención y ser el responsable de que todo salga bien. Ujú. Y la otra que quería consultarte, que por ahí quedó medio al paso, ¿cómo viviste lo de la lesión o lo que te detectaron en Italia en el corazón? Porque quizás ahora con el tiempo parece algo que ya pasó, pero no sé cómo lo viviste en ese momento, qué tan grave fue. Esto fue una frustración grandísima, un poco injusto también, porque a mí me condicionó muchísimo la ley de idoneidad que hay en Italia, ¿no? O sea, yo podía jugar en cualquier parte Claro. de Italia, de Europa, pero menos en Italia. Y no era una cuestión física de mi propio corazón, mi corazón funciona perfecto, sino era una cuestión de que al tener una cicatriz, porque en algún momento hubo un daño, Ujú. ya cualquier cosa, sin saber qué puede llegar a provocar esa cicatriz, ante esa duda ellos no pueden dar una idoneidad física porque no saben qué es lo que Claro. puede generar. Entonces, cuando otros países se agarran, no, el corazón funciona bien, dale, no pasa Claro. nada. No, ya había firmado 2 años, te digo, justo en ese era mi mejor momento, había firmado 2 años plenos con el Benetton Treviso, había ido al Raduno ahí a Roma con la selección italiana a entrenar, 22 días tuvimos, entonces yo ya estaba en el mejor momento, 26 años, entrenadísimo, 27, ya llevaba unos 5 años buenos de rugby. No, fue durísimo. Fue un volver a empezar. Ahí fue cuando me vine para acá, encima me lesiono, Claro. vuelvo a Guernica y fue como todo. Sí, ahí hubo un quiebre grande a mí. Incluso después de eso me llevó a tener que hacer un duelo, ¿no? De todo Obvio. ese proceso que me costó mucho y después incluso no me ayudó ni siquiera a poder disfrutar a pleno lo del proveedor de Francia. No estaba con la misma ambición, con la misma motivación, o sea, fue complicado. Ujú. Bueno, Bruno, para ir terminando, me quiero sacar la duda también de cómo ves tu futuro en el rugby aquí en Bahía, es decir, teniendo en cuenta que ya fuiste también entrenador, digo, y más allá de la mano que estás dando ahora, ¿te ves poniéndote los cortos otra vez en algún partido de despedida o ya directo para aportar desde al lado de la línea? No sé, la verdad que no sé, tampoco no lo pienso. Por ahí sí me gustaría el año que viene agarrar una categoría del club de juveniles y Claro. empezar a acercarme un poco a ellos, dar una mano en primera, pero no lo sé. La verdad que me dejo llevar un poco por lo que va pasando en el momento y no sé, de donde me llamen, siempre que sea para el rugby, siempre voy a estar predispuesto porque es una cuestión moral de lo que, porque mismo el trabajo que tengo hoy me lo dio el rugby, los amigos que tengo hoy me lo dio el rugby, conocí el mundo gracias al rugby, entonces yo tengo una deuda grandísima y siempre que se me aporte una oportunidad para dar una mano, siempre voy a estar, pero no tengo nada decidido en lo personal. Está muy bien, Muy está bien. muy bien. Bruno, gracias por este rato. Bueno, y tal vez con el tiempo veremos para dónde, qué te depara el futuro. Lo estaremos viendo ahí lo que publique Ricardo en la nueva, como siempre, cerca del rugby. Bueno, muchas gracias por la invitación y pasar el momento este. Gracias, Gracias, muy Bruno. amable. Un abrazo. Gracias. Hasta la próxima.